con los recuerdos que crearás. Pero entonces ocurre lo inesperado. Tus hijos mienten sobre la fecha del vuelo, asegurándose de que te pierdas el viaje por completo. Suena como un giro argumental de una película, pero para mí se convirtió en una dolorosa realidad. No solo me dejaron atrás en el calendario, sino que me dejaron fuera de sus vidas de una forma que nunca hubiera imaginado posible. El viaje no era solo unas vacaciones, se suponía que era un momento para reconectar, compartir risas e historias, fortalecer los lazos. En cambio, me encontré sentada sola, reconstruyendo la verdad a partir de medias verdades y silencio. Cuando volvieron, no sabía qué esperar. ¿Habría disculpas? ¿Explicaciones? ¿O más silencio? Las respuestas revelaron una historia más profunda, una historia de traición, confianza rota y el complicado amor entre padres e hijos. Esta es la historia de cómo descubrí la mentira, el desamor que siguió y lo que pasó cuando regresaron. Es una historia sobre la familia, el perdón y encontrar la fuerza cuando te sientes abandonado. Piensa en la persona que te rompió el corazón. Ya la tienes. Empecemos. Antes de continuar, suscríbete. Las semanas previas al viaje estuvieron llenas de una especie de emoción esperanzadora que no había sentido en mucho tiempo. Lo había planeado todo cuidadosamente, marcando el calendario, comprobando 2 veces las reservas e imaginando los momentos que compartiríamos. No era un viaje cualquiera. Se suponía que iba a ser una oportunidad para reconectar como familia, alejarnos de la rutina diaria y las distracciones que poco a poco nos habían separado. Me imaginaba las risas alrededor de la mesa, los paseos por lugares nuevos y las tranquilas tardes compartiendo historias bajo cielos desconocidos. Por una vez, sentí que tal vez podríamos sanar la distancia que se había creado entre nosotros. El viaje era más que una escapada, era un puente, un camino esperanzador para volver a encontrarnos. Mis hijos también parecían emocionados. Hablaban de los lugares que visitaríamos y de las cosas que haríamos. Pasamos horas planificando, eligiendo actividades que todos pudiéramos disfrutar. Había una energía nerviosa en el aire, de esas que se siente cuando sabes que algo especial está a punto de suceder. Compré pequeños regalos para sorprenderlos, preparé sus aperitivos favoritos e imaginé sus caras cuando vieran los nuevos paisajes. No dejaba de recordarme a mí misma que este viaje podía cambiarlo todo, que podía ser el comienzo de algo mejor. A medida que se acercaba la fecha, apenas podía dormir. Me despertaba temprano, imaginando el viaje que nos esperaba y sintiendo una alegría que me resultaba casi desconocida. Estaba decidida a aprovecharlo al máximo, a dejar atrás las decepciones y las conversaciones difíciles. Este viaje iba a ser un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir lo que el tiempo y el silencio habían desgastado. Quería creer que, sin importar el pasado, este viaje nos recordaría el amor que aún compartíamos. Incluso los pequeños detalles importaban. Me aseguré de hacer la maleta con cuidado, añadiendo ropa de abrigo por si cambiaba el tiempo. Compré un diario nuevo para escribir mis recuerdos, con la esperanza de capturar los momentos que no quería olvidar. Cada noche, miraba el móvil por si había mensajes de mis hijos, compartiendo la emoción de última hora y recordándoles cosas. Bromeábamos sobre quién haría más fotos y quién se cansaría primero en las largas caminatas. Había una ligereza entre nosotros, una conexión frágil pero esperanzadora a la que me aferraba con fuerza. Mirando atrás, me doy cuenta de lo mucho que quería que este viaje fuera perfecto. Quería que fuera la prueba de que, a pesar de todo, aún podíamos ser una familia. La emoción no era solo por el destino, sino por la oportunidad de estar juntos, de crear algo nuevo a partir de lo que se había perdido. Poco sabía yo que esa esperanza estaba a punto de hacerse añicos de una forma que nunca hubiera imaginado. La emoción antes del viaje era la calma antes de la tormenta, un momento de luz antes de que cayera la sombra. Pero, por ahora, lo único que sentía era expectación y una profunda y silenciosa esperanza de que esta vez las cosas fueran diferentes. El cambio inesperado llegó como una ráfaga de viento repentina, rompiendo la calma que había construido con tanto cuidado en torno al viaje.
Una tarde, pocos días antes de nuestra partida, mi teléfono vibró con un mensaje de mi hija. Sus palabras eran informales, casi demasiado informales para algo tan importante. Me dijo que había habido un cambio en las fechas del vuelo y que teníamos que ajustar nuestros planes. Al principio, intenté mantener la calma. Los vuelos se cambian todo el tiempo, me dije a mí misma. Probablemente no era nada de qué preocuparse. Pero al releer el mensaje, algo me pareció extraño. El tono carecía de la calidez y la emoción que habían llenado nuestras conversaciones anteriores. Era como si me estuviera dando una noticia que le resultaba incómoda, no decepcionante para mí. La llamé de inmediato para obtener más detalles, con la esperanza de que me tranquilizara. En cambio, la conversación se sintió tensa. Me dio respuestas vagas y parecía ansiosa por terminar la llamada rápidamente. Cuando le pregunté por las nuevas fechas, dudó antes de darme unas diferentes a las que esperaba. Le pedí que me las confirmara varias veces, pero sus respuestas siempre fueron vagas o evasivas. Una inquietud creciente se apoderó de mí. Me preguntaba por qué no era clara. ¿Por qué parecía que me ocultaba algo? Aún así, dejé a un lado las dudas, esperando que solo fuera estrés o confusión por su parte. En los días siguientes, intenté mantener viva la ilusión, diciéndome a mí misma que el viaje solo se había retrasado y que aún tendríamos tiempo para estar juntos. Hice y deshice las maletas, ajusté mi calendario y seguí buscando novedades. Pero todos mis intentos por obtener una respuesta directa se topaban con el silencio o la evasiva. Mis llamadas no eran contestadas o me devolvían con explicaciones apresuradas que me dejaban aún más confundida. Los planes emocionantes que habíamos hecho parecían desvanecerse entre mis dedos. Llegó el día de la partida y pasó sin pena ni gloria. Esperé en el aeropuerto con el corazón lleno de esperanza, mirando los paneles de llegadas y salidas, esperando ver el vuelo de mi familia en la pantalla. Pero nunca apareció. Comprobé y volví a comprobar el número de vuelo, la fecha y la hora, pero nada coincidía con lo que me habían dicho. Volví a llamar a mi hija, pero su teléfono pasó directamente al buzón de voz. El silencio era ensordecedor. No fue hasta el día siguiente cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Un vecino, que había escuchado una conversación entre mis hijos, insinuó que el viaje había seguido adelante sin mí. La realidad me golpeó como una ola fría, me habían mentido sobre la fecha del vuelo. No solo me estaba perdiendo un viaje. Me estaba perdiendo formar parte de sus vidas de una manera que parecía deliberada y cruel. La emoción que antes llenaba mi corazón se convirtió en un dolor vacío, me sentí abandonada y excluida, no por extraños, sino por las personas que más quería. Ese cambio inesperado destrozó la esperanza a la que me aferraba. No era solo un problema de agenda, era una traición que me hirió profundamente. Me quedé sola luchando con preguntas que no podía responder. ¿Por qué lo habían hecho? ¿Qué había hecho mal? Y lo más doloroso, ¿qué decía eso de nosotros como familia? El viaje que debía curar las heridas se convirtió en una herida que no sabía si podría sanar. La primera duda se coló lentamente, como una sombra en el borde de una habitación luminosa. Al principio, la descarté como un truco de mi imaginación, un sentimiento fugaz nacido de la preocupación y el agotamiento. Pero a medida que pasaban los días y el silencio de mis hijos se hacía más fuerte, esa duda comenzó a instalarse en mi corazón y en mi mente. Empezó con pequeñas cosas, mensajes sin respuesta, llamadas perdidas y excusas vagas que no cuadraban. Cada mensaje sin respuesta era como una pequeña piedra que caía en un estanque en calma, creando ondas de incertidumbre que no podía ignorar. Empecé a preguntarme si el cambio de planes era algo más que una confusión o un error de agenda. Repetí una y otra vez nuestras últimas conversaciones, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. ¿Había vacilación en sus voces? ¿Un cambio rápido de tema significaba que estaban ocultando algo? La emoción que antes llenaba el aire fue sustituida por una pesadez que no podía sacarme de la cabeza. Me encontré cuestionando todo lo que creía saber sobre nuestra relación.
La calidez y la franqueza que antes compartíamos parecían un recuerdo lejano, sustituidos por una inquietante frialdad difícil de explicar. La duda crecía cada vez que comprobaba los detalles del vuelo y no veía ningún indicio de su viaje. Me preguntaba si realmente se habían ido sin decírmelo, o si estaba pasando algo más. Me dolía el corazón, no solo porque me había perdido el viaje, sino porque no entendía por qué me lo habían ocultado. La idea de que me hubieran mentido intencionadamente era demasiado dolorosa de considerar, así que intenté buscar otras explicaciones. Quizás estaban abrumados, quizás había surgido una emergencia, quizás pensaban que me estaban protegiendo de una decepción, pero en el fondo, sabía que el silencio era más que una simple circunstancia. Volví a intentar romper el muro que se había levantado entre nosotros. Cada intento se topaba con la distancia, un mensaje rápido aquí, una breve llamada allá, nunca suficiente para satisfacer las preguntas que se arremolinaban en mi interior. La falta de claridad me hacía sentir atrapada en una niebla, incapaz de ver el camino que tenía por delante. Cuanto más intentaba acercarme, más me alejaba, atrapada en un confuso tira y afloja entre la esperanza y la desesperación. Por la noche, cuando el mundo estaba en silencio, la duda se convertía en una pesada compañera. Me encontraba despierta, preguntándome si les había fallado de alguna manera, si había hecho o dejado de hacer algo que hubiera provocado esta ruptura. La incertidumbre era agotadora, me drenaba la energía que había invertido en preparar el viaje. Me di cuenta de que esta duda no se refería solo a perder un vuelo, sino a perder la confianza, la conexión y el sentido de pertenencia que creía que teníamos. La primera duda fue el comienzo de un viaje largo y difícil. Me obligó a enfrentarme a verdades incómodas y a cuestionar los cimientos de mi familia. Plantó una semilla de desconfianza que crecería y daría forma a los días venideros. Pero también despertó en mí una determinación silenciosa, una necesidad de encontrar respuestas, de recuperar mi lugar y de entender qué había cambiado entre nosotros. Esa duda fue dolorosa, pero también fue el primer paso para afrontar una realidad que ya no podía ignorar. La verdad oculta se fue desvelando poco a poco, se coló en mi vida como una sombra silenciosa que acechaba fuera de mi campo de visión. No me la sirvieron en bandeja de plata ni me la revelaron en una confesión repentina. Al contrario, fue surgiendo poco a poco, a través de conversaciones en voz baja, miradas evasivas y fragmentos de palabras que escuchaba por casualidad y que me partían el corazón cada día más. Cuanto más buscaba respuestas, más me daba cuenta de que lo que me habían contado era solo una parte de la historia, y que lo que no se decía tenía un peso mucho mayor de lo que podía imaginar. Al principio, me aferré a la esperanza. Quizás había una explicación razonable para el silencio, para las llamadas perdidas y los mensajes vagos. Quizás mis hijos estaban envueltos en algo complicado, algo que pensaban que no debía preocuparme, pero a medida que pasaban los días, la distancia entre nosotros se hacía palpable y el silencio se volvía más fuerte que cualquier excusa. La verdad no solo estaba oculta en sus palabras, sino en lo que se negaban a decir. Una tarde, un amigo se puso en contacto conmigo y me comentó una conversación que había escuchado entre mis hijos. Al principio, lo descarté, temerosa de lo que pudiera oír. Pero la curiosidad me empujó a seguir adelante, y me encontré reconstruyendo los fragmentos como un rompecabezas al que le faltaban piezas. La realidad me golpeó con fuerza. Mis hijos habían mentido deliberadamente sobre la fecha del vuelo para impedirme unirme a ellos. No fue un accidente ni un malentendido, fue una decisión, y esa decisión me dejó fuera. El dolor de ese descubrimiento fue agudo e implacable. Ya no se trataba solo de perder un viaje, sino de ser excluido de algo que se suponía que debía ser compartido. Se trataba de darme cuenta de que la confianza que había depositado tan libremente no había sido correspondida. La verdad oculta destrozó la imagen de una familia unida por el amor y el apoyo, y la sustituyó por una imagen de relaciones fracturadas y resentimientos tácitos. Al enfrentarme a esta realidad, luché por comprender por qué habían hecho algo así. ¿Era ira? ¿Miedo? ¿El deseo de alejarme?
Las respuestas eran difíciles de encontrar, enredadas en complejidades que no estaba preparada para afrontar. Sin embargo, lo que estaba claro era que el acto de mentir era una barrera que habían interpuesto entre nosotros, un mensaje silencioso de que mi presencia no era bienvenida en sus planes. La verdad oculta me obligó a reevaluar todo lo que creía saber sobre mi familia. Puso en tela de juicio mi concepto del amor, la lealtad y el perdón. Pero en medio del desamor, también despertó en mí una tranquila determinación. Sabía que no podía fingir que la verdad no existía. Tenía que enfrentarme a ella, por dolorosa que fuera, si quería tener alguna posibilidad de sanar. El camino que tenía por delante era incierto, pero reconocer la verdad oculta era el primer paso para recuperar mi voz y mi lugar. Era el comienzo de un viaje difícil, que pondría a prueba mi fuerza y redefiniría el verdadero significado de la familia. La fecha del vuelo que nunca llegó se convirtió en el símbolo más cruel de todo lo que no había sabido, una cita fantasma que nunca existió, pero que controlaba gran parte de mi esperanza y mi desamor. Había marcado el día en mi calendario con tinta brillante, contando cada momento que faltaba para volver a ver a mis hijos. Imaginaba el reencuentro en el aeropuerto, los abrazos, las risas, las historias que compartiríamos sobre los lugares que habían visitado y los recuerdos que crearíamos juntos. Pero cuando llegó el día, no hubo vuelo, ni viaje, ni llegada. Solo un espacio vacío donde antes estaba mi ilusión. Había confiado en las fechas que me dieron, creyendo en sus palabras porque eran mi familia. Cuando llamé a la aerolínea para confirmar los detalles del vuelo, la agente me miró desconcertada y me dijo que no había ningún registro de la reserva. Sentí un nudo en el estómago. Volví a llamar a mi hija, tratando de mantener la voz firme. Me dijo que debía de haber habido una confusión, que quizá la reserva no se había completado o que las fechas habían cambiado. Pero sus palabras no coincidían con la certeza que me habían dado antes. Le pedí el número de confirmación, pero ella dudó y me dio excusas que parecían ensayadas. El silencio que siguió fue el momento más ruidoso del día. Me senté en mi salón, rodeada de maletas hechas y listas tachadas, sintiéndome más sola que nunca. El viaje que se suponía que nos iba a unir se me había escapado de las manos como arena. No era solo por los vuelos perdidos o los planes frustrados. Era darme cuenta de que la fecha que me habían dado era mentira, una fecha que nunca había existido más que en sus palabras. Repetí cada conversación, cada mensaje, tratando de encontrar dónde se había torcido la verdad y se había convertido en engaño. ¿Cuándo empezó la mentira? ¿Fue algo planeado o surgió en un momento de frustración? No tenía respuestas, solo el agudo dolor de la traición. La fecha del vuelo que no era más que una cita perdida, era un borrado deliberado de mi lugar en sus vidas. Mis amigos y mi familia intentaron consolarme, sugiriendo que tal vez se trataba de un malentendido o un error. Pero el peso de esa fecha vacía contaba una historia diferente. Hablaba de confianza rota y sentimientos ocultos, de una familia que se desmoronaba bajo sonrisas educadas y palabras cuidadosamente elegidas. Me sentí invisible, como si me hubieran empujado al margen, viendo cómo la vida de la que se suponía que formaba parte continuaba sin mí. Esa noche, me encontré mirando el calendario, trazando con el dedo la fecha que ya no era real. El espacio donde había vivido la esperanza ahora se sentía vacío. Me di cuenta de que esa mentira era un punto de inflexión, un momento en el que tenía que afrontar la verdad de que mis hijos estaban eligiendo la distancia en lugar de la conexión. La fecha del vuelo que ya no era solo un viaje, era el camino que ahora tenía que recorrer sola. Un camino hacia la comprensión, la aceptación y, tal vez, algún día, la reconciliación. Tras la inquietante constatación de que la fecha del vuelo que me habían dado podría no ser cierta, me vi obligada a buscar una confirmación. Necesitaba oírlo de alguien oficial, alguien ajeno a mi familia, para no seguir dudando de lo que empezaba a sospechar. Mi primera llamada fue al servicio de atención al cliente de la aerolínea. Contuve la respiración mientras daba los detalles que me habían proporcionado. La representante buscó en su sistema, con voz educada pero insegura. Cuando me dijo que no había ninguna reserva a nombre de mis hijos para la fecha en cuestión, algo dentro de mí se rompió.
Sentí un vacío difícil de expresar con palabras. Le pedí que lo comprobara de nuevo, que buscara todos los vuelos posibles desde esa ciudad al destino. Pero la respuesta fue la misma. No había reserva. No había billete. Nada. Colgué el teléfono sintiendo cómo la fría realidad se apretaba a mi alrededor. Intenté llamar a mi hija de nuevo, con la esperanza de que pudiera aclarar la confusión. Pero su respuesta fue evasiva. Mencionó un posible cambio de planes, pero se negó a darme las nuevas fechas, diciendo que todavía estaban resolviéndolo. Su voz carecía de la certeza y la calidez que yo anhelaba. Insistí suavemente para obtener más información, pero ella cerró rápidamente la conversación, prometiendo que me llamaría, pero nunca lo hizo. Cada pregunta sin respuesta me hacía sentir más aislada, más excluida. Decidida a no confiar únicamente en su palabra, me puse en contacto con la agencia de viajes a través de la que, según ellos, habían hecho la reserva. La agente se mostró servicial al principio, pero se puso incómoda cuando le pedí más detalles. Solo me reveló que no se había realizado ningún pago a su nombre para ningún vuelo que coincidiera con las fechas previstas. Le pregunté si era posible que la reserva estuviera a nombre de otra persona, o con otra tarjeta de crédito. La respuesta siguió siendo negativa. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. El viaje que se suponía que iba a ser una aventura compartida se desmoronaba ante mis ojos. Mis intentos por confirmar la reserva fueron más allá de los vuelos. Comprobé las reservas de hotel, los coches de alquiler y las actividades que habían planeado con tanta ilusión antes del viaje. Nada de eso parecía existir. Las confirmaciones que me mostraron eran vagas o capturas de pantalla que podían haber manipulado. Quedó claro que todo el itinerario era un invento, una historia cuidadosamente construida para hacerme creer en algo que nunca fue real. Me encontré atrapado en un doloroso bucle de esperanza y decepción. Cada vez que intentaba confirmar un detalle, me encontraba con silencio, excusas o negativas. Ya no se trataba solo de perder un viaje, sino de haber sido excluida deliberadamente, de que la confianza que había depositado en mis hijos se hiciera añicos poco a poco. Me costaba entender por qué iban a llegar tan lejos para mantenerme alejada. ¿Era ira, resentimiento, o algo más profundo que aún no podía ver? El desgaste emocional de mis esfuerzos era agotador. Pasaba horas al teléfono, enviando mensajes, esperando respuestas que rara vez llegaban. La incertidumbre me carcomía, llenando mis noches de pensamientos inquietos y mis días de un dolor profundo. Mis intentos por confirmar la verdad se convirtieron en una batalla solitaria contra el silencio y la negación. Sin embargo, incluso ante este dolor, sabía que no podía dejar de buscar. Porque sin respuestas, estaba atrapada en un limbo de dudas y dolor. Y en ese limbo, tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante. Cuando se rompió la comunicación, sentí como si el último hilo que nos unía se hubiera cortado sin previo aviso. Las llamadas que antes me daban calor y tranquilidad se convirtieron en intercambios fríos llenos de tensión y silencio. Los mensajes de texto quedaban sin respuesta durante días y, cuando finalmente llegaban, eran secos y distantes. Las líneas abiertas que había dado por sentadas estaban ahora bloqueadas por muros de evasión e indiferencia. Cada intento de acercarme era como gritar en el vacío, un vacío que se tragaba mis palabras sin respuesta ni reconocimiento. Intenté superar la distancia creciente, con la esperanza de que la persistencia rompiera la fría barrera. Hice preguntas directas, busqué claridad sobre lo que había pasado y supliqué honestidad. Pero las respuestas eran vagas o inexistentes. Las conversaciones que deberían haber traído comprensión terminaban en frustración, con mis preocupaciones descartadas o ignoradas. La calidez que una vez definió nuestras relaciones se desvaneció en un silencio pesado, reemplazado por una tensión imposible de ignorar. Fue especialmente doloroso porque el silencio no era solo ausencia, era deliberado. Hablaba más alto que las palabras, más alto que cualquier argumento o explicación. Me di cuenta de que la comunicación no solo se había roto, sino que se había cortado intencionadamente. Las llamadas que anhelaba, las conversaciones que deseaba, ya no eran una prioridad.
Me quedé tratando de reconstruir fragmentos de información y sentimientos, tratando de dar sentido a lo que ya no se compartía. El impacto emocional fue profundo. Me sentía aislada, excluida de las vidas que había ayudado a construir. Los mensajes tácitos de evasión me hicieron cuestionar mi valor y mi lugar dentro de mi familia. Me encontraba esperando junto al teléfono, esperando un mensaje o una llamada que tal vez nunca llegaría. El vacío se hacía más pesado con cada día que pasaba, llenando los espacios donde antes había conexión. Los intentos de organizar reuniones cara a cara se topaban con excusas y aplazamientos. Cuando conseguíamos tener encuentros breves, eran tensos y superficiales, carentes de la profundidad y la calidez que una vez compartimos. La distancia no era solo física, sino también emocional, creando un abismo que parecía imposible de salvar. Me sentía como un extraño en la historia de mi propia familia, un observador silencioso en lugar de un participante. Esta ruptura en la comunicación me obligó a enfrentarme a verdades incómodas. Tuve que reconocer que la familia que creía conocer estaba cambiando, y quizá no de una forma que yo pudiera controlar o comprender. Fue un doloroso despertar a la realidad de que el amor por sí solo no siempre era suficiente para mantener vivas las conexiones. Sin apertura y diálogo, incluso los lazos más fuertes pueden deshilacharse. A pesar del silencio y el rechazo, mantuve la esperanza de que algún día los muros se derrumbarían, que las conversaciones se reanudarían y que la sanación podría comenzar. Pero hasta entonces, tenía que encontrar formas de lidiar con la soledad y la incertidumbre. Aprendí que, a veces, cuando la comunicación se rompe, lo único que queda por hacer es escucharte a ti mismo, a tus sentimientos y a las verdades silenciosas que esperan bajo el silencio. Darme cuenta de que me habían dejado atrás fue un momento que me invadió silenciosamente, pero con una fuerza abrumadora. No fue una revelación repentina gritada en una confrontación o anunciada de forma dramática. Más bien fue un lento despertar, una serie de pequeñas señales inequívocas que se acumularon hasta que la verdad ya no pudo ser ignorada. Empecé a ver que mi ausencia del viaje no era accidental ni se había pasado por alto, sino que era una exclusión deliberada. La calidez y la cercanía que una vez compartí con mis hijos se habían convertido en algo distante y desconocido. Cuanto más lo pensaba, más claro veía que ya no formaba parte de la vida que estaban construyendo. Era en los momentos cotidianos, en las llamadas perdidas que se convertían en días perdidos, en las invitaciones que dejaron de llegar, en las fotos compartidas en Internet sin un solo mensaje para mí. Observaba desde lejos cómo se desarrollaban sus vidas en un mundo al que ya no pertenecía. Los viajes que había esperado, las celebraciones a las que había deseado asistir, todo seguía sin mí. Era como si una puerta se hubiera cerrado suavemente detrás de mí, dejándome fuera, mirando a través de una ventana. El dolor de haber sido abandonada era agudo y persistente. Me preguntaba qué había cambiado. ¿Había hecho algo mal? ¿Era demasiado exigente, demasiado presente o quizá no lo suficiente? Las preguntas se multiplicaban sin respuesta, llenando los espacios de silencio con dudas y tristeza. No solo lamentaba los momentos perdidos, sino la pérdida de la conexión, las risas compartidas, las conversaciones sencillas, el sentimiento de pertenencia que una vez había definido nuestra relación. Me di cuenta de que quedarme atrás no era solo perder un vuelo o cambiar un plan, sino un cambio más profundo en la forma en que mis hijos me veían. Ya no era una confidente de confianza ni una presencia bienvenida. En cambio, me había convertido en alguien a quien mantenían a distancia, un recordatorio de las cosas que preferían dejar atrás. La exclusión se sentía como un juicio silencioso, un mensaje tácito de que mi papel en sus vidas estaba cambiando y que tenía que aceptarlo. Esta toma de conciencia me obligó a enfrentarme a emociones dolorosas, a la soledad, a la traición y a una profunda sensación de pérdida. Fue un ajuste de cuentas con los límites del amor cuando se encuentra con el silencio y la evasión. Siempre había creído que la familia era incondicional, que los lazos se mantendrían a pesar de cualquier tormenta. Pero la verdad era más complicada.
A veces, incluso los lazos más estrechos pueden deshacerse cuando los corazones se distancian. Sin embargo, en medio de la tristeza, encontré un atisbo de claridad. Que me dejaran atrás no significaba que me hubieran olvidado o que no tuviera valor. Significaba que tenía que encontrar nuevas formas de definirme más allá de los roles que había desempeñado. Era una llamada a cuidar de mi propia vida, a buscar conexiones donde fueran bienvenidas y a aceptar la posibilidad de sanar en mis propios términos. Darme cuenta de que me habían abandonado fue doloroso, pero también fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que podía recuperar mi valor y redescubrir mi voz en un mundo que había seguido adelante sin mí. El momento en que me sentí traicionado me golpeó como una ola fría y repentina que rompe sobre aguas tranquilas. Esta vez no fue un fuego lento ni una toma de conciencia gradual. Fue agudo, inconfundible y crudo, un pinchazo que atravesó la niebla de la confusión y dejó un profundo dolor a su paso. Hasta entonces, me había aferrado a la esperanza, buscando explicaciones, dispuesto a creer que había algún malentendido o razón detrás de la distancia, pero ese momento lo destrozó todo, hizo imposible ignorar la verdad. Llegó de forma inesperada, durante una conversación casual que escuché por casualidad. No la estaba buscando. No tenía intención de escuchar cosas que no iban dirigidas a mí. Pero las palabras flotaban en el aire, claras como el agua, revelando una realidad a la que no estaba preparada para enfrentarme. Mis hijos, los mismos que me habían prometido amor y lealtad, hablaban de mí como si fuera un extraño, un problema que había que gestionar, una carga que había que evitar. Sus voces tenían un tono de frustración y rechazo que me atravesó el corazón. Recuerdo las palabras exactas, aunque desearía no hacerlo. Hablaban del viaje que me había perdido, de cómo habían manejado las cosas sin mí, del alivio de tener espacio libre de lo que ellos llamaban viejo equipaje. Era como si mi ausencia fuera una victoria, un secreto que me habían ocultado para protegerse de la incomodidad de la confrontación. De repente, la mentira sobre la fecha del vuelo cobró sentido. No era solo un error o un olvido, era una decisión calculada para mantenerme alejada, para excluirme deliberadamente. La traición no era solo la mentira en sí, sino la profundidad del desprecio que revelaba. Había dedicado años de amor y sacrificio a sus vidas, confiando en que me apreciarían y me incluirían. En cambio, me encontré marginada, tratada como un estorbo en lugar de como una madre. La revelación fue aún más dolorosa porque no provenía de extraños, sino de mi propia sangre, de personas que alguna vez me buscaron para que les guiara y les consolara. Luché contra un torbellino de emociones, dolor, ira, incredulidad, pero debajo de todo eso había una profunda tristeza. La traición se sintió como una fractura en los cimientos de mi familia, una que amenazaba con romper todo en lo que creía. Me pregunté si había fallado como madre, o si el amor en sí mismo podía ser realmente tan condicional. La idea de ser rechazada deliberadamente por aquellos a quienes más amaba era insoportable. Sin embargo, incluso en ese momento de dolor crudo, una parte de mí se negaba a rendirse por completo. Sabía que la traición no tenía por qué definir toda la historia. Era un capítulo doloroso, sí, pero no el final. Todavía había una posibilidad de sanación, de reconstruir la confianza, si tan solo podíamos enfrentar la verdad con honestidad. Ese momento me hizo darme cuenta de lo importante que era decir mi propia verdad, mantenerme firme en mi valor y exigir respeto. El momento en que me sentí traicionada marcó un punto de inflexión, un doloroso despertar que me obligó a reevaluarlo todo. Fue el momento en que comprendí que el amor, por muy profundo que sea, a veces puede estar entremezclado con el dolor. Pero también fue el momento en que encontré el valor para recuperar mi voz, buscar claridad y emprender el largo camino hacia el perdón y la curación. Enfrentarme a la casa vacía fue como enfrentarme a un silencio más pesado que cualquier ruido que hubiera oído jamás. Cuando las risas y los pasos de mis hijos se desvanecieron en el recuerdo, las habitaciones que antes había llenado de calidez se volvieron frías y vacías. Cada rincón resonaba con la ausencia, cada pared parecía soportar el peso de lo que ya no estaba allí. La casa, que antes estaba llena de momentos compartidos, de repente parecía un caparazón, un recordatorio de la distancia que se había creado entre nosotros.
Caminar por esas habitaciones vacías era como moverse entre los fantasmas de mi propia vida. Toqué la mesa gastada de la cocina donde solíamos reunirnos, el sofá del salón donde se contaban historias y los dormitorios que albergaban sueños y miedos por igual. Cada espacio susurraba recuerdos de unión, pero ahora parecía un testimonio de lo que se había perdido. El silencio no era tranquilo, era un recordatorio persistente del aislamiento. El vacío se infiltró en mi rutina diaria. Las tareas sencillas se convirtieron en ejercicios de soledad. Preparar la comida para uno, poner la mesa con un solo plato y no oír nada más que mis propios pasos me inquietaba de una forma que no había previsto. La casa, que antes era un refugio familiar, se había convertido en una prisión silenciosa donde la soledad se había instalado en lo más profundo de mis huesos. Me encontré luchando con la paradoja de que mi hogar me resultara tan desconocido. Era el mismo lugar en el que había vertido todo mi amor, pero ya no lo sentía como mío. La ausencia de mis hijos no era solo física, sino también emocional, un vacío que se tragaba las conexiones que había cultivado. Luché contra los sentimientos de abandono y me pregunté si realmente me habían olvidado. A pesar del dolor, enfrentarme a la casa vacía me obligó a afrontar verdades que había evitado durante mucho tiempo. Era un espacio para la reflexión, para comprender que el amor y la familia pueden cambiar, a veces de formas que no podemos controlar. Me exigía reconocer la brecha entre la vida que había imaginado y la realidad que vivía. Era doloroso, pero necesario. En esa soledad, comencé a ver surgir un tipo diferente de fuerza. La casa vacía se convirtió en un lugar para recuperarme, para reconstruir un sentido de identidad más allá de mi papel como madre. Empecé a llenar el silencio con nuevas rutinas, nuevos pasatiempos y momentos de cuidado personal. La tranquilidad me permitió escuchar mi propia voz, redescubrir partes de mí que habían quedado eclipsadas por las necesidades de los demás. Enfrentarme a la casa vacía no significaba rendirme, sino abrazar un nuevo capítulo. Se trataba de aprender a encontrar la paz dentro de mí misma, incluso rodeada de ausencia. Se trataba de aferrarme a la esperanza de que algún día el silencio se llenaría de nuevo, no por obligación, sino por una conexión genuina. La casa vacía era tanto un comienzo como un final, un lugar donde la curación podía echar raíces y donde la posibilidad de renovación esperaba en silencio. Decirlo en voz alta fue un momento que requirió más valor del que creía tener. Después de meses de silencio, distancia y resentimiento tácito, me di cuenta de que si quería recuperar mi lugar y mi paz, tenía que afrontar la verdad de frente. No se trataba de culpar ni de acusar, sino de ser sincera, de romper el ciclo de evasión que había permitido que el dolor se enconara en las sombras. Necesitaba expresar lo que sentía, hacerles ver lo mucho que me habían herido sus acciones, o su falta de acciones. La decisión de enfrentarme a ellos no fue impulsiva. Llegó después de innumerables noches de reflexión, lágrimas y lucha contra el miedo. ¿Y si me rechazaban aún más? ¿Y si la confrontación solo ampliaba la brecha? Pero la alternativa, permanecer en silencio e invisible, me parecía mucho peor. Comprendí que el silencio se había confundido con la aceptación, que mi silenciosa resistencia se había dado por sentada. Así que reuní fuerzas y me preparé para romper ese silencio. Cuando finalmente me decidí, elegí mis palabras con cuidado, pero fui firme. Expresé la soledad que había sentido, el dolor de haber sido excluida y el sufrimiento de haber sido tratada como algo secundario. No quería hacerles daño, pero necesitaba que entendieran la realidad desde mi perspectiva. Era una súplica por reconocimiento, por respeto y por la simple dignidad de ser vista y valorada como su madre. Las reacciones que recibí fueron variadas y complicadas. Algunos se pusieron a la defensiva, protegiéndose con excusas y justificaciones. Otros se quedaron en silencio, quizás atónitos ante la honestidad a la que nunca se habían enfrentado. Sin embargo, unos pocos mostraron atisbos de remordimiento, reconociendo las heridas involuntarias que habían causado. No fue una curación perfecta ni inmediata, pero fue un comienzo, una grieta en el muro de distancia que nos había separado. Llamarles la atención también me obligó a establecer límites. Dejé claro lo que ya no iba a tolerar.
el abandono, las mentiras, la exclusión. Reivindiqué mi derecho a ser tratada con amabilidad y honestidad. No se trataba de castigar, sino de proteger mi corazón de más daños. Esta afirmación me empoderó, fue como recuperar mi voz después de mucho tiempo silenciada. A través de esa difícil conversación, aprendí que enfrentarse al dolor no garantiza la resolución, pero requiere valentía y respeto por uno mismo. Me abrió una puerta, aunque fuera pequeña, al diálogo y al entendimiento. Me recordó que las relaciones no se basan solo en la historia compartida, sino en las decisiones presentes, en la decisión de escuchar, de cambiar y de sanar. Decirles lo que pensaba fue uno de los pasos más difíciles, pero también más necesarios, que di en este viaje. Fue una declaración de que mis sentimientos importaban, de que mi presencia merecía ser reconocida y de que ya no estaba dispuesta a desaparecer en un segundo plano. Fue el comienzo de la recuperación no solo de mi lugar en sus vidas, sino también de mi propio sentido de la dignidad y la paz. Las excusas iniciales de los niños llegaron rápidamente, como si las hubieran ensayado para suavizar el golpe de la confrontación. Cuando expresé por primera vez mis sentimientos y señalé la distancia entre nosotros, sus respuestas fueron defensivas y rápidas para desviar la atención. Era como si reconocer el dolor que habían causado les resultara demasiado incómodo como para afrontarlo directamente, por lo que envolvieron sus reacciones en explicaciones destinadas más a protegerse a sí mismos que a curar las heridas. Sus palabras, aunque pretendían calmar la tensión, solo ponían de relieve el abismo que se había creado entre nosotros. Hablaban de agendas apretadas, compromisos laborales y el caos de la vida cotidiana. No era nuestra intención excluirte, decían, simplemente sucedió. Las cosas se pusieron muy agitadas. Pintaron un panorama de días abrumadores, en los que tenían que hacer malabarismos con sus responsabilidades y tratar de mantener todo en orden. Estas excusas, aunque tenían algo de verdad, parecían escudos para eludir su responsabilidad. Me recordaban que la vida va rápido, y que las prioridades cambian, pero dejaban poco espacio para el dolor que yo estaba sintiendo. También hubo momentos en los que minimizaron mis sentimientos, sugiriendo que estaba exagerando o siendo demasiado sensible. «Estás haciendo una montaña de un grano de arena», me dijo uno de ellos. «Somos familia, no es que no te queramos». Estas palabras, aunque pretendían tranquilizarme, me parecieron despectivas. Era como si mi dolor fuera una molestia en lugar de un grito genuino de conexión. El desdén me dolió profundamente porque ignoraba la realidad de lo que se había perdido, la confianza, la cercanía, los simples gestos de inclusión que construyen las relaciones. A veces, culpaban a circunstancias que escapaban a su control. Hablaban de malentendidos, falta de comunicación e incluso de la dificultad de mantener relaciones como adultos que vivían vidas separadas. No es nada personal, insistían. Es simplemente como son las cosas ahora. Pero para mí era algo profundamente personal. El silencio y la ausencia no eran accidentes ni inevitables. Eran decisiones que se tomaban cada vez que no respondían a una llamada o se olvidaban de una invitación. Sus excusas también revelaban una incomodidad con la confrontación en sí misma. En lugar de responder a mis sentimientos con franqueza, a menudo cambiaban de tema, desviaban la atención con humor u ofrecían vagas promesas de mejorar en el futuro. Sin embargo, esas promesas rara vez se traducían en acciones. La brecha entre las palabras y los hechos se ampliaba, profundizando la sensación de que mis preocupaciones no se entendían ni se valoraban plenamente. A pesar de la frustración que me provocaban estas excusas, reconocí que formaban parte de su propia lucha. Quizás no sabían cómo reparar lo que se había roto, o tal vez la culpa les impedía afrontar la profundidad del dolor causado. Sus defensas, aunque dolorosas, eran también un signo de vulnerabilidad, una indicación de que el camino de vuelta a la conexión requeriría paciencia y perseverancia. Las excusas iniciales de los niños me desafiaron a mantenerme firme en mi verdad sin cerrarme a la complejidad de las relaciones humanas. Quedó claro que la curación no vendría de la culpa, sino del diálogo continuo, la empatía y la voluntad de afrontar juntos realidades incómodas.
Sus palabras, por imperfectas que fueran, marcaron el comienzo de una conversación difícil pero necesaria, que podía tender puentes o profundizar las divisiones, dependiendo de las decisiones que se tomaran en el futuro. Detente un segundo, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Las mentiras comenzaron a desmoronarse lentamente, como hilos que se desprenden de un tejido que antes estaba bien tejido. Al principio, las negativas y las medias verdades parecían bastante convincentes, historias cuidadosamente elaboradas para proteger egos frágiles y evitar más conflictos. Pero con el paso del tiempo, aparecieron grietas en la fachada, revelando una realidad más profunda que ya no podía ocultarse tras excusas. La verdad, por muy profundamente enterrada que esté, siempre acaba saliendo a la luz, y en nuestra familia comenzó a desmoronarse de la forma más inesperada. Comenzó con pequeñas inconsistencias, fechas que no coincidían, historias que cambiaban con cada relato y comentarios casuales que contradecían afirmaciones anteriores. Lo que antes era un frente unido de explicaciones dio paso poco a poco a la vacilación y la confusión. Noté los sutiles cambios en sus ojos cuando surgían ciertos temas, la forma en que sus voces se suavizaban o se ponían a la defensiva. Estaba claro que ya no controlaban el discurso y que el peso de las mentiras comenzaba a aplastar la ilusión que habían mantenido. Hay una conversación en particular que destaca. Confronté a mi hija sobre un detalle que había repetido de forma diferente en dos conversaciones distintas. Al principio, lo restó importancia con una risa, diciendo que era un error o un olvido. Pero al presionarla suavemente, las grietas se ampliaron. Titubeó, su confianza se desvaneció mientras intentaba conciliar los hechos. Ese momento fue un punto de inflexión, cuando la historia cuidadosamente construida comenzó a derrumbarse bajo la presión de la honestidad. Desentrañar las mentiras fue doloroso, no solo porque puso al descubierto el engaño, sino porque dejó al descubierto el miedo y la inseguridad que se escondían detrás. Las mentiras eran intentos de protegerse de la culpa, del juicio, y quizás, de sus propios sentimientos de arrepentimiento. Vi lo mucho que les costaba admitir su culpa, afrontar las consecuencias de sus actos. No era la crueldad lo que les impedía ocultar la verdad, sino una mezcla de vergüenza y el instinto de proteger lo que les quedaba de orgullo. A medida que las falsedades se disolvían, me encontré atrapada entre la ira y la empatía. La traición me dolió profundamente, pero comprendí que la curación requeriría algo más que culpar. Exigía paciencia para escuchar más allá de las mentiras, buscar las razones que las motivaban y fomentar la sinceridad, incluso cuando resultaba incómodo. El desenmascaramiento fue doloroso, pero también una oportunidad, una ocasión para reconstruir algo auténtico a partir de los fragmentos que quedaban. En los días siguientes, las conversaciones se hicieron más sinceras, aunque no sin dificultad. Los niños comenzaron a admitir lo que habían intentado ocultar, ofreciendo fragmentos de la verdad que habían mantenido en la sombra. Estas confesiones no borraron el dolor, pero crearon un espacio para el perdón y la comprensión. El proceso fue lento y desigual, lleno de retrocesos y momentos de duda, pero fue real. Las mentiras se habían desmoronado, pero de ese desmoronamiento surgió una frágil esperanza. La esperanza de que la verdad, por dolorosa que fuera, pudiera conducir a la curación. Que la confianza, una vez rota, pudiera repararse con tiempo y esfuerzo. El camino estaba lejos de terminar, pero el momento en que las mentiras comenzaron a desmoronarse fue el momento en que pudimos empezar a avanzar, no como una familia unida por el silencio y los secretos, sino como una familia comprometida con la honestidad y la renovación. El impacto en mi confianza fue profundo y de gran alcance, sacudiendo los cimientos de nuestra relación de una manera que no había previsto. La confianza es un hilo delicado, tejido a lo largo de años de experiencias compartidas, promesas cumplidas y corazones abiertos. Cuando ese hilo se deshilacha o se rompe, deja atrás un espacio lleno de dudas, incertidumbre y muros protectores. Las mentiras y traiciones que descubrí hicieron más que herir, desafiaron la esencia misma de cómo veía a mis hijos y nuestra conexión. Al principio, intenté aferrarme a la confianza que habíamos construido, convenciéndome de que los errores y los tropiezos eran parte de la vida.
Quería creer que, bajo el dolor, todavía había honestidad esperando a ser restaurada. Pero cada nueva excusa, cada omisión, iba minando esa esperanza. Se hizo más difícil creer en sus palabras, aceptar sus garantías sin dudar. La seguridad que antes sentía en su presencia fue sustituida por la cautela y el escepticismo. Lo más difícil fue darme cuenta de que la confianza no consiste solo en creer lo que alguien dice, sino en sentirte seguro de sus intenciones. Cuando las acciones contradicen las palabras, cuando las promesas se disuelven en silencio o evasivas, la confianza se erosiona. Me encontré cuestionando no solo las interacciones pasadas, sino también las futuras. Serían sinceros, me incluirían. Respetarían los límites que estaba tratando de establecer. La incertidumbre era agotadora. Esta pérdida de confianza afectó más que la simple comunicación. Se infiltró en los momentos cotidianos, en las llamadas telefónicas que no respondían, en las invitaciones que parecían obligatorias en lugar de sinceras, en las sutiles formas en que notaba que se alejaban emocionalmente. Fue una lenta pérdida de conexión que me dejó sintiéndome aislada incluso en medio de mi familia. Empecé a proteger mi corazón, sin querer exponerme a más decepciones. A veces, luchaba con la culpa, preguntándome si mis expectativas eran demasiado altas o si yo había contribuido a la ruptura. Pero me di cuenta de que la confianza es una calle de doble sentido, que requiere esfuerzo y honestidad por parte de todos los involucrados. No puede sobrevivir cuando una de las partes incumple constantemente sus promesas. Había dado mucho de mí misma y la falta de reciprocidad me dejó agotada. Reconstruir la confianza parecía una tarea abrumadora, casi imposible. No solo requería palabras, sino acciones coherentes a lo largo del tiempo. Exigía transparencia donde antes había secretismo y respeto donde antes había desprecio. Comprendí que el perdón sería parte del camino, pero que el perdón por sí solo no podría restaurar lo que se había roto. A pesar del dolor, el impacto en mi confianza también se convirtió en un catalizador para el crecimiento. Me obligó a reevaluar lo que necesitaba y merecía de mis relaciones. Me empujó a establecer límites más claros y a comunicar más abiertamente mis sentimientos. Me recordó que la confianza es un regalo, no una obligación, y que proteger mi propio bienestar era esencial. El impacto en mi confianza fue un capítulo doloroso, pero también necesario. Puso al descubierto las fracturas que necesitaban atención y creó una oportunidad para reconstruir sobre una base más sólida y honesta. Aunque las heridas dejaron cicatrices, también me enseñaron la resiliencia, el respeto por mí misma y el valor para buscar relaciones basadas en el amor genuino y la verdad. Cómo afronté el silencio se convirtió en un viaje para aprender a vivir con la ausencia sin perderme a mí misma. El silencio que siguió a su partida era ensordecedor, llenaba los espacios donde antes habitaban las risas y las conversaciones. Al principio, era insoportable, como un vacío que me oprimía el pecho y hacía que cada día fuera más pesado. El silencio no era tranquilo, era un recordatorio constante de la distancia que se había creado entre nosotros y del amor que parecía inalcanzable. Pero con el tiempo, me di cuenta de que tenía que encontrar la manera de navegar por esta nueva realidad o correr el riesgo de que me devorara. Empecé por permitirme sentir la soledad en lugar de rechazarla. Di espacio a la tristeza, la decepción e incluso la ira que afloraban en esos momentos de silencio. No fue fácil enfrentarme a esas emociones, pero comprendí que negarlas solo prolongaba el dolor. Lloraba cuando lo necesitaba, escribía mis pensamientos en un diario y me hablaba en voz baja, recordándome que mis sentimientos eran válidos y merecían atención. Crear nuevas rutinas me ayudó a recuperar cierta sensación de normalidad. Llené mis días con actividades que me aportaban pequeños momentos de alegría y sentido, como la jardinería, leer libros que había dejado a un lado y pasear por el parque. Estos sencillos gestos me ayudaron a mantener los pies en la tierra y me recordaron que la vida continuaba más allá del silencio. Encontré consuelo en el ritmo de las tareas diarias, incluso cuando la casa parecía vacía. Ponerse en contacto con amigos se convirtió en otro salvavidas. Me di cuenta de que no tenía que llevar la carga sola.
Compartir mi experiencia con quienes me escuchaban sin juzgarme me ayudó a aliviar el peso que sentía. Su empatía y su presencia me sirvieron de bálsamo y me recordaron que la conexión seguía siendo posible incluso cuando mi familia se sentía distante. A veces, buscaba consuelo en la reflexión tranquila y la meditación. Sentada en silencio, respirando profundamente, aprendí a centrarme en medio del torbellino de pensamientos y emociones. Esta práctica no borró el silencio que me rodeaba, pero suavizó los bordes afilados, permitiéndome encontrar momentos de paz en mi interior. También trabajé para cambiar mi mentalidad de pérdida a posibilidad. El silencio, aunque doloroso, se convirtió en un espacio donde pude redescubrir quién era más allá de mi papel de madre. Empecé a explorar intereses y sueños que había dejado de lado. Este proceso de autodescubrimiento fue a la vez sanador y empoderador, y me ayudó a reconstruir mi sentido de identidad y valor. Afrontar el silencio no fue un camino lineal. Hubo días en los que el vacío me abrumaba y noches en las que el silencio era insoportable. Pero poco a poco, encontré fuerza en la vulnerabilidad y resiliencia en la soledad. El silencio, que antes era un símbolo de abandono, se convirtió en un lienzo para el crecimiento y la renovación. Al final, aprender a lidiar con el silencio me enseñó que la ausencia no tiene por qué definir mi historia. Me mostró que podía dar espacio al dolor y seguir adelante. Que incluso cuando faltan las voces, mi propia voz importa, y que la sanación no comienza esperando a que los demás regresen, sino eligiendo vivir plenamente el presente, abrazando el silencio con valentía y esperanza. El regreso fue inesperado y silencioso, sin fanfarria ni explicaciones. Tras meses de silencio y distancia, volvieron a mi vida sin grandes gestos ni disculpas, sino con una presencia vacilante que me pilló desprevenida. Era como si estuvieran tanteando el terreno, sin saber si les recibiría con los brazos abiertos o les cerraría la puerta. La repentina vuelta despertó en mí una mezcla de emociones, esperanza, cautela, confusión y un profundo deseo de que las cosas fueran diferentes. Llegaron una tarde y la casa se fue llenando poco a poco de voces y pasos familiares que no había oído en mucho tiempo. No fue el reencuentro bullicioso que había imaginado en mis momentos de soledad. No había prisa por llenar el vacío con charlas o risas. En cambio, el ambiente era sobrio, casi frágil. Me fijé en la forma cuidadosa en que se movían por las habitaciones, en las miradas vacilantes que intercambiaban, en la pregunta tácita que flotaba en el aire: ¿podríamos empezar de nuevo? Su presencia despertó recuerdos, tanto hermosos como dolorosos. Recordé los momentos que compartimos antes de la ruptura, el amor que había existido a pesar de los defectos. Sin embargo, el silencio que se había extendido entre nosotros hacía difícil salvar la distancia de inmediato. Me encontré observando, escuchando, tratando de leer sus intenciones. ¿Realmente habían vuelto para reconciliarse, o era solo una visita pasajera? No vinieron con excusas ni explicaciones. En cambio, sus acciones hablaban por sí solas, ofreciendo pequeños gestos de amabilidad, compartiendo momentos de tranquilidad y restableciendo poco a poco las rutinas que antes definían nuestra vida familiar. Había un entendimiento tácito de que las palabras eran frágiles y que la confianza debía reconstruirse lentamente. Vi en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y nostalgia, como si ellos también sintieran el peso de lo que se había perdido. El regreso no estuvo marcado por disculpas dramáticas ni declaraciones de cambio, fue un reencuentro suave, un enfoque cauteloso para reconstruir lo que se había roto. Me di cuenta de que la curación no ocurre de la noche a la mañana y que, a veces, los pasos silenciosos son más significativos que las promesas ruidosas. La ausencia de grandes gestos dejó espacio para momentos genuinos, comidas compartidas, conversaciones casuales y simples actos de presencia que comenzaron a llenar el vacío. Aunque el pasado no se podía borrar, el regreso ofrecía la oportunidad de crear nuevos recuerdos, basados en la honestidad y el respeto mutuo. Abordé esta frágil reconexión con una esperanza cautelosa, consciente de la necesidad de proteger mi corazón y, al mismo tiempo, abrirlo lo suficiente para permitir el perdón.
Era un delicado equilibrio entre aferrarse y dejar ir, entre recordar el dolor y abrazar la posibilidad de renovarse. Su regreso silencioso se convirtió en un punto de inflexión, no el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Me recordó que las relaciones son complejas, llenas de contratiempos y sorpresas, y que a veces la curación más significativa llega en momentos inesperados y discretos. En ese silencio y esa suavidad, encontré un rayo de esperanza de que podríamos encontrar el camino de vuelta, no a lo que habíamos perdido, sino a algo nuevo y real. Las primeras palabras entre nosotros fueron vacilantes y cargadas con todo el peso del silencio que se había prolongado demasiado. Tras su tranquilo regreso, esos primeros momentos de conversación se sintieron frágiles, como pisar hielo fino, cada palabra era una prueba para ver si el vínculo que había debajo aún se mantenía. Ninguno de los dos se apresuró a llenar el espacio con charlas sin sentido. En cambio, nos sentamos con la incomodidad, dejando que el silencio lo dijera todo hasta que el valor para hablar finalmente encontró su camino. Cuando hablaron, lo hicieron con cuidado, como si temieran abrir viejas heridas o provocar nuevos conflictos. El tono era más suave de lo que esperaba, teñido de arrepentimiento y vulnerabilidad. «Sé que las cosas no han sido fáciles», dijo uno de ellos, en voz baja, casi en un susurro. Esa simple admisión rompió una barrera que no sabía que todavía me impedía avanzar. No fue una gran disculpa, pero fue sincera, un pequeño paso hacia la reparación de lo que se había roto. Respondí con cautela, igualando su vulnerabilidad sin perder mis propios límites. Ha sido difícil, dije en voz baja, pero quiero entender. Esas palabras abrieron una puerta a la que no nos habíamos atrevido a acercarnos antes. No borraron el pasado, pero reconocieron la necesidad del diálogo y la posibilidad de la sanación. La conversación que siguió fue desigual, marcada por pausas y momentos en los que las palabras nos fallaban. Revisamos recuerdos, no para volver a sacar rencores, sino para encontrar puntos en común. Escuché explicaciones y confesiones, algunas más fáciles de aceptar que otras. Su honestidad, aunque imperfecta, era un bálsamo para la crudeza que se escondía bajo la superficie. Mostraba una voluntad de mostrarse sin defensas, un deseo de reconectar a pesar de las cicatrices. Hablamos del silencio, de las formas en que nos había herido y dividido. No hubo reproches, solo un esfuerzo por nombrar el dolor y reconocer el daño. Decirlo en voz alta le dio forma al dolor y lo hizo menos abrumador. Era como si, al compartir la verdad, aliviáramos la carga que cada uno había llevado solo durante demasiado tiempo. Las primeras palabras también conllevaban promesas, no las llamativas que se hacen con precipitación, sino compromisos silenciosos de intentar, escuchar y estar presentes. Había un entendimiento de que la confianza tardaría tiempo en reconstruirse, y que el perdón era un proceso, no un acontecimiento. Acordamos tomárnoslo día a día, respetando la fragilidad de este nuevo comienzo. A medida que la conversación llegaba a su fin, una calma se apoderó de nosotros, un alivio compartido por haber roto finalmente el silencio. No era perfecto ni completo, pero era real. En esas primeras palabras se encontraba la semilla de algo nuevo, una relación que se iba reconstruyendo poco a poco con paciencia, honestidad y esperanza. Las primeras palabras entre nosotros fueron más que simples palabras. Fueron el comienzo de un viaje desde el aislamiento hacia la conexión. Me recordaron que la sanación no comienza con grandes declaraciones, sino con el valor de hablar con honestidad, escuchar profundamente y dar espacio a la humanidad del otro. Enfrentar la verdadera razón detrás de las mentiras y el silencio fue uno de los momentos más difíciles que he enfrentado. Después de meses de dolor, confusión y medias verdades, supe que tenía que ir más allá de las explicaciones superficiales y llegar al fondo de lo que había llevado a mis hijos a engañarme. No fue fácil enfrentarme a ellos directamente, pero entendí que sin honestidad, cualquier posibilidad de sanación seguiría siendo inalcanzable. La conversación fue tensa, cruda y llena de emociones que durante mucho tiempo habían estado enterradas bajo una fachada de cortesía y respuestas evasivas.
Empecé expresando lo mucho que me habían herido sus acciones, no solo el hecho de que me hubieran mentido sobre la fecha del vuelo, sino la traición a la confianza y el respeto que eso suponía. Necesitaba que entendieran el peso de lo que habían hecho, el efecto dominó que había tenido en mi autoestima y mi sentido de pertenencia a la familia. Mi voz era firme, pero por dentro se me rompía el corazón al desnudar la decepción que había llevado en silencio durante tanto tiempo. Ellos escucharon, algunos con vergüenza, otros a la defensiva, pero al final la verdad empezó a salir a la luz. No se trataba solo de olvidar fechas o de un simple malentendido. Había algo más complicado en juego: miedo, resentimiento y una distancia creciente que ninguna de las partes se había atrevido a nombrar hasta ahora. Admitieron que el viaje se había convertido en una fuente de tensión, que había rencores y malentendidos no expresados que habían levantado muros entre nosotros. Una de las revelaciones más duras fue su sensación de que yo no había escuchado realmente sus dificultades ni había apoyado sus decisiones. Se sentían juzgados o rechazados, lo que les llevó a excluirme en lugar de incluirme. La mentira sobre el vuelo era, en su mente, una forma de evitar la confrontación y protegerse de más dolor. Escuchar esto fue doloroso, pero también esclarecedor. Me demostró que las fracturas en nuestra relación eran mutuas y que la curación requería tanto responsabilidad como empatía. Al enfrentarme a la verdadera razón, me di cuenta de cuántas emociones no expresadas se habían estado gestando bajo la superficie. Todos habíamos estado cargando con nuestros propios lastres y rencores en silencio, permitiendo que las suposiciones y el dolor crecieran sin control. El engaño era un síntoma de heridas más profundas, miedo al rechazo, frustración por conflictos sin resolver y una necesidad desesperada de límites que nunca se habían establecido claramente. Este enfrentamiento no se trataba de asignar culpas, sino de descubrir la verdad que nos liberaría. Era una invitación a afrontar realidades incómodas con valentía y compasión. Reconocimos que reconstruir la confianza sería un largo camino, que requeriría apertura, perdón y un compromiso con el diálogo honesto. Al enfrentarnos a la verdadera razón, dimos un paso crucial hacia la sanación. Rompimos el ciclo de evasión y negación, y abrimos la puerta a la reconstrucción de una relación basada en la verdad. Me recordó que, a veces, las conversaciones más difíciles son las más necesarias, porque sacan a la luz las sombras y crean espacio para que vuelva a crecer una conexión genuina. El impacto emocional de descubrir la verdad sobre su engaño me afectó más de lo que había previsto. No fue solo el impacto de haber sido engañado, sino el profundo dolor y la traición que siguieron. Los sentimientos se arremolinaban dentro de mí: ira, tristeza, confusión y una dolorosa sensación de pérdida. Me encontré atrapado entre el deseo de perdonar y el sentimiento de estar demasiado herido para seguir adelante sin comprender primero el alcance total del daño. Las secuelas emocionales se convirtieron en una tormenta que tuve que atravesar solo, incluso cuando anhelaba la conexión. En los días y semanas siguientes, luché contra una sensación de incredulidad. ¿Cómo podían haberme dado la espalda tan silenciosamente, tan deliberadamente, las personas que más quería? El silencio que antes me parecía un espacio de paz ahora resonaba con resentimientos tácitos y confianza rota. Los recuerdos del pasado se reproducían en mi mente, cada uno de ellos reformulado por esta nueva realidad. Pequeños gestos que antes me parecían amorosos ahora me parecían omisiones o señales de una distancia cada vez mayor. Experimenté oleadas de ira que me tomaron por sorpresa. Estaba enfadada con sus decisiones, con las mentiras que habían roto nuestro vínculo y conmigo misma por no haber visto las señales antes. Hubo momentos en los que quise descargar mi ira, exigir respuestas y disculpas, pero sabía que la ira por sí sola no sanaría lo que se había roto. Era un lugar crudo y vulnerable, donde el dolor y la frustración se mezclaban, dificultando encontrar la claridad. La tristeza se instaló profundamente en mi pecho, un dolor silencioso por lo que habíamos perdido. Era el duelo por la familia que creía que éramos, la cercanía, la confianza, los sueños compartidos. Ese dolor no era solo por el pasado, sino por la incertidumbre del futuro.
Me preguntaba si alguna vez podríamos recuperar lo que se había roto o si la brecha era demasiado grande para salvarla. La confusión persistía junto a estas emociones. Luchaba por comprender sus motivos y la dinámica que les había llevado a tomar una decisión tan dolorosa. La complejidad de las relaciones humanas, con sus defectos y miedos, se hizo evidente. Me di cuenta de que, a veces, las personas actúan por instinto de supervivencia, incluso cuando eso causa daño a sus seres queridos. Comprenderlo no justificaba sus acciones, pero me ayudó a empezar a dar sentido a la enredada red de dolor. A lo largo de esta crisis emocional, también viví momentos de soledad. La distancia que se había creado se hacía palpable, como una barrera invisible que me separaba de mis hijos. Anhelaba tranquilidad, señales de que el amor seguía existiendo bajo el dolor. Sin embargo, también reconocí la importancia de dar espacio, no solo a ellos, sino también a mí misma, para procesar y sanar. A pesar de la pesadez, la crisis emocional también despertó en mí una silenciosa resiliencia. Me obligó a enfrentarme a verdades difíciles y a reevaluar mis límites y expectativas. Aprendí que la sanación requiere paciencia, autocompasión y la voluntad de afrontar el malestar sin retroceder. El dolor fue un maestro duro, pero también abrió la puerta al crecimiento y la renovación. La crisis emocional no fue un momento único, sino un viaje, un paisaje de sentimientos que cambiaron y evolucionaron con el tiempo. Fue la base sobre la que algún día se podrían construir el perdón y la reconciliación. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, empecé a encontrar fuerzas en reconocer mis emociones y permitirme sanar día a día. Volvieron del viaje bronceados y radiantes. Sus maletas eran más pesadas. Sus voces eran más fuertes. Sus fotos estaban editadas y acompañadas de comentarios alegres. Y ni una sola vez me preguntaron si había comido. Ni una sola vez me preguntaron si había dormido bien mientras estaban fuera. La casa había estado tranquila en su ausencia, pero no dolía. Era un silencio diferente, uno que ya no esperaba, uno que ya había decidido que se había acabado dejarse sorprender por su ausencia. No mencionaron la mentira. No inmediatamente. Hablaron del hotel. Del marisco. Del paseo en barco. Mi hija dijo que los niños habían probado las motos acuáticas. Mi hijo mencionó los cócteles. Llenaron la cocina de recuerdos que nunca les había pedido. Un imán para la nevera. Una camiseta 2 tallas más grande. Una botella de algo que no bebí. Los acepté con una sonrisa que no llegaba a mi pecho. No se dieron cuenta. Nunca lo hacían. Pasaron 4 días antes de que alguien mencionara la palabra vuelo. Mi hija fue la primera. Su voz era suave, como la de una niña con miedo a que la regañen. Dijo: «Mamá, sobre el viaje. Sé que estás molesta». La miré y no dije nada. El silencio entre nosotras era más intenso que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Lo intentó de nuevo. Fue idea de Daniel. Pensó que sería más fácil. Siempre te pones tan nerviosa por volar. Pensamos que tal vez sería mejor que no vinieras esta vez. Ahí estaba. La frase completa. Sin disculpas. Solo una explicación disfrazada de amabilidad. Se me cerró la garganta. Mis manos se quedaron quietas. Había esperado semanas para oír esto y, ahora que lo había oído, no sentía nada más que un dolor sordo donde antes estaba el perdón. Dije: «Prefiero que me digas la verdad y me duela a que me mientas y me ignores». Ella bajó la mirada. Mi hijo evitó por completo el contacto visual. No hubo gritos. No hubo tormenta. Solo un momento de silencio en el que la línea que nos separaba se hizo evidente. Ya no estaba enfadada. Estaba decidiendo si reconstruir o dejar que todo se derrumbara. No por rencor, por necesidad. Algunas relaciones se vuelven demasiado pesadas de llevar cuando nadie más ayuda a levantarlas. Y yo estaba cansada de levantarlas sola. Esa noche, me quedé en el pasillo, mirando las fotos enmarcadas en la pared.
cumpleaños, graduaciones, vacaciones. Todos los momentos que había ayudado a construir. Todos los recuerdos en los que había estado presente. Hasta ahora. Y supe, allí de pie, con las zapatillas clavadas en la alfombra y las manos cruzadas sobre el pecho, que el amor sin respeto es un peso. Y yo era demasiado mayor para seguir cargando con lo que nadie más estaba dispuesto a soportar. La puerta de la reconciliación seguía ahí, pero, por primera vez, no estaba delante de ella manteniéndola abierta. Tendrían que llamar, tendrían que hacerlo de verdad. Hasta entonces, no respondería. Tuve que perder mi sitio en su mesa para darme cuenta de que había renunciado al mío. Las semanas siguientes fueron más tranquilas de lo que esperaba, pero no vacías. En el silencio, empecé a escucharme de nuevo, no a la versión de mí misma que siempre era agradable, siempre disponible, siempre suavizando las asperezas de los demás, a mi verdadero yo, a la mujer que una vez tuvo sueños más allá de dar y rutinas más allá de cuidar a los demás. No me había borrado una sola mentira. Había estado desapareciendo durante años, lentamente, con suavidad, mientras lo llamaba amor. Pero el amor sin verdad es una ilusión. Y yo había estado amando ilusiones durante demasiado tiempo. Aprendí que la gente no necesita levantar la voz para traicionarte. A veces, las heridas más profundas provienen de susurros. De omisiones. De mentiras suaves pronunciadas con cálidas sonrisas. Me habían enseñado a estar agradecida por las migajas, a llamar gracia a la negligencia. Pero el silencio me enseñó que la gracia comienza con la verdad. Y la verdad es que les había dejado creer que siempre estaría ahí, que siempre pagaría, que siempre estaría de acuerdo, porque tenía demasiado miedo de lo que pasaría si no lo hacía. La segunda lección llegó en forma de recuerdo. Empecé a recordar quién era antes de convertirme en una parte fija de su agenda. Antes, era alguien en quien podían apoyarse sin preguntarme cuánto peso llevaba. Recordé bailar en mi cocina con canciones que solo me gustaban a mí. Recordé escribir poemas en viejos cuadernos, sin enseñárselos nunca a nadie. Recordé risas que no dependían de que me necesitaran. Y al recordar, empecé a volver. Aprendí que decir no, no es cruel. Es honestidad. Y los límites no son armas. Son puertas con cerraduras que podemos elegir cuándo abrir. Había pasado tantos años abriendo todas las puertas sin que me lo pidieran, dejando que la gente pasara a través de mí como si fuera un pasillo en lugar de un hogar. Ahora estaba aprendiendo a cerrar las puertas que no se abrían hacia mí. La lección más dolorosa fue esta. El hecho de que alguien sea tu hijo no significa que te vaya a tratar como a una madre. Los títulos no garantizan la ternura. La biología no asegura el respeto. El amor hay que elegirlo. Hay que cultivarlo. Hay que reconocerlo. Y cuando no es así, fingir no lo arregla. Fingir solo te va vaciando poco a poco hasta que un día no reconoces tu propio reflejo en el espejo. Yo los había amado con ambas manos, mientras ellos usaban una para tomar y la otra para señalar mi silencio. Pero ya no más. Seguía siendo su madre, sí. Pero ahora también era mi propia protectora. Mi propia oyente. Mi propia guardiana. Y estaba aprendiendo que no es demasiado tarde para volver a ser uno mismo. Para reconstruir la vida que entregaste pieza por pieza sin resentimiento. Solo con conciencia. Las lecciones que aprendí no vinieron envueltas en amabilidad, pero llegaron, y, por primera vez en años, finalmente recibí algo destinado solo para mí, claridad, y eso, nunca lo cambiaría. El perdón no es una puerta por la que se atraviesa de un solo paso. Es un camino pavimentado con pausas y dudas. No comienza con la disculpa de otra persona. Comienza con tu propia decisión de dejar de sangrar por una herida que tal vez nunca sea reconocida. Solía pensar que perdonar significaba fingir que nada había pasado, sonreír a pesar del dolor. Asentir educadamente mientras el resentimiento crecía como raíces bajo mis costillas. Pero ahora lo entiendo. Perdonar no es olvidar.
Es elegir no cargar con lo que nunca me perteneció. El primer paso llegó en silencio. Una mañana me desperté y me di cuenta de que había dejado de revivir el viaje en mi cabeza. El que me dejaron fuera. El que planearon sin mí. La traición aún vivía en mi memoria, pero ya no arañaba mi espíritu. Preparé té, me senté en la cocina con la luz del sol inundando el suelo y me permití respirar sin revivir el dolor. Ese respiro fue el comienzo. El segundo paso fue más difícil. Encontré una vieja tarjeta de cumpleaños entre unos libros de recetas. La letra de mi nieto, torcida y llena de amor. Era de hacía años, antes de todo esto. Antes de que el silencio se convirtiera en mi único escudo. Me permití llorar. No por lo que hicieron, sino por lo que perdí. Por las risas que solían resonar en mi pasillo. Por la versión de mi familia que creía que aún estaba viva. El dolor es parte del perdón. No puedes liberar lo que no has llorado. Y yo nunca me había permitido llorar la pérdida de sentirme una madre que era necesaria, no solo utilizada. El siguiente paso fue decidir no ensayar respuestas. Dejé de imaginar la conversación perfecta. El momento en que se disculparían y yo diría todo lo correcto. Esa fantasía me había mantenido cautiva. Esperando. Esperando. Lo dejé ir. Si llegaba una disculpa, llegaría. Pero no viviría en suspenso. Ya había pasado demasiado tiempo en ese teatro. El perdón me pidió que me quisiera más a mí misma que a la venganza. Me pedía que me sentara con las partes de mí que aún se estremecían y les dijera, ahora estás a salvo, ya no estás atrapada. No borró lo que pasó, no hizo que sus acciones fueran nobles, pero me liberó de atar mi valor a su conciencia. Podía estar completa incluso si nunca lo arreglaban. Podía sonreír sin fingir que todo estaba bien. El último paso es uno que doy todos los días. A veces, el perdón es un solo momento. A veces son 1000. Pero cada vez que elijo la paz en lugar de la amargura, cada vez que susurro una oración pidiendo fuerza en lugar de venganza, siento que algo se aligera dentro de mí, no porque ellos lo merezcan, sino porque yo lo merezco. Merezco una vida que no esté moldeada por lo que ellos no me dieron. El perdón no es para ellos, es mi forma de volver a ser yo misma. Paso a paso, respiración a respiración, cada vez más fuerte. No cambió de la noche a la mañana. No hubo una gran disculpa. Ni una escena dramática en la que todos rompieran a llorar y prometieran mejorar. El cambio llegó como llegan las estaciones. Lentamente. En silencio. Casi imperceptible al principio. Pero una mañana, me desperté y me di cuenta de que algo había cambiado. El aire entre nosotros ya no estaba cargado de suposiciones. Las llamadas eran menos frecuentes, pero tenían intención. Los mensajes eran más cortos, pero a veces terminaban con, te quiero. Eso era nuevo. Nuestra relación no volvió a ser lo que era, y quizá eso era lo importante. Había dejado de intentar volver atrás en el tiempo, ya no quería lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes se había construido sobre terreno irregular. A ellos les había resultado cómodo quedarse con lo que tenían. Yo había tenido miedo de pedir más. Ahora los cimientos eran diferentes. Aún no eran más sólidos, pero al menos eran sinceros. Mi hija empezó a venir sin pedir nada. Traía una bolsa de la compra, la dejaba en la encimera sin decir nada, y se sentaba a la mesa de la cocina como solía hacer. A veces hablábamos. A veces solo nos sentábamos. Al principio era incómodo. Había largos silencios llenos de todo lo que aún no habíamos dicho. Pero poco a poco, el silencio empezó a parecer menos una evasión y más un esfuerzo, como si ella estuviera intentando, a su manera torpe, estar presente. A mi hijo le costó más. Su culpa se escondía detrás del sarcasmo. Bromeaba cuando se sentía incómodo y yo dejaba pasar las bromas como si fueran nubes. Sabía que no tenía palabras para expresar su arrepentimiento. Pero una noche, después de ayudarme a llevar una caja al ático, se paró en la puerta y dijo: «Debería haberme dado cuenta antes».
Eso fue todo. Sin explicaciones. Sin defensas. Solo eso. Y fue suficiente para ese momento. Los nietos también empezaron a suavizarse. Lo noté en la forma en que mi nieta me preguntaba si necesitaba ayuda con los platos. En la forma en que mi nieto se sentaba a mi lado durante una visita, sin estar absorto en el teléfono, sino preguntando por viejas fotos familiares. Nunca mencioné lo que había pasado, nunca expliqué por qué me había alejado. Los niños sienten las cosas más de lo que las entienden. Y a veces la presencia es más fuerte que el castigo. Ahora nuestra relación tiene más espacio. Espacio para la verdad. Espacio para la tranquilidad. Espacio para los límites. Ya no dan nada por sentado. Preguntan. Esperan. Y yo he aprendido a responder con sinceridad. Si estoy cansada, lo digo. Si no puedo ayudar, no me esfuerzo por parecer amable. Y, por primera vez, ellos no se rebelan. Asienten. Aceptan. Así es el cambio en familias como la nuestra. No es la perfección. Es una pausa. Lo que tenemos ahora no es un vínculo perfecto, pero es real, moldeado por la fractura, fortalecido por la elección, y unido no por obligación, sino por el respeto que había que ganarse, poco a poco, con cuidado, de verdad. Establecer nuevos límites no significaba volverse frío. Significaba ser claro. Había pasado tantos años difuminando la línea entre el amor y el sacrificio que olvidé que se suponía que había una línea. Pensaba que decir que sí era la única forma de mantener la paz. Pensaba que el silencio era más seguro que la decepción. Pero el silencio no protege la paz. La envenena. Lentamente. Silenciosamente. Hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que no te quieren, te controlan. El primer límite que establecí fue con mi tiempo. Dejé de decir que sí solo porque estaba libre. La disponibilidad se había convertido en mi lenguaje por defecto, y tuve que desaprender el hábito de tratar mi agenda como un recurso público. Ahora, cuando me preguntan si puedo ir, si puedo ayudar, si puedo dar algo, me detengo. Me consulto a mí misma, no por mezquindad, sino por responsabilidad. Me lo debo a mí misma. Solo digo que sí cuando lo digo en serio. Y cuando digo que no, no me disculpo por ello. Eso solo cambió todo. El segundo límite fue con el dinero. Dejé de llevar la cartera a las cenas. La dejaba en casa a propósito, no para provocar, sino para demostrar algo que no debería haber sido necesario demostrar. Ya había pagado suficiente, ya había comprado suficientes sonrisas, financiado suficientes comidas, cargado suficiente peso. Ahora, si quieren mi compañía, se quedan con mi compañía, no con la cuenta, ni con la culpa, solo yo. Y eso es más que suficiente. También dejé de dar explicaciones. Un límite envuelto en una disculpa no es un límite, es un permiso para que se cuele la culpa. Cuando digo que no, lo mantengo. No lo sigo con excusas o palabras suaves. Digo, no, no puedo hacerlo. No, no, pero quizá la próxima vez. No, no, a menos que realmente me necesites. Simplemente no. Y lo digo con amabilidad, pero con firmeza. Al principio no les gustó. Lo vi en sus caras, la confusión, la vacilación, pero con el tiempo, dejaron de presionar porque yo dejé de vacilar. También aprendí a establecer límites emocionales. Dejé de cargar con sus estados de ánimo como si fueran míos. Si alguien se mostraba distante, ya no asumía que era culpa mía. Si alguien se enfadaba, no me partía en dos para intentar arreglarlo. Dejé que la gente sintiera lo que sentía y me mantuve firme en lo que sabía que era cierto. No soy responsable de la incomodidad de los demás con mi claridad. Los límites no son muros, son puertas que requieren permiso para entrar. Y al colocar esas puertas con delicadeza pero con firmeza, encontré mi paz. Sigo siendo su madre. Sigo queriéndolos. Pero no soy una sombra de mí misma solo para que ellos se sientan cómodos. Ahora existo a plena luz. Y si quieren encontrarme allí, pueden hacerlo. Pero primero tendrán que llamar a la puerta. Y yo responderé cuando esté lista. Me sorprendió lo tranquilo que me sentí al empezar a elegirme a mí misma. Había imaginado que sería ruidoso, dramático.
que vendría acompañado de algún gesto grandilocuente o una declaración audaz, pero no fue así. Llegó suavemente, como un susurro en una habitación en la que había olvidado que vivía. Empecé a levantarme más temprano, no porque alguien me necesitara, sino porque me gustaba cómo la luz de la mañana tocaba la ventana. Volví a dar paseos cortos, no para despejar la mente, sino para llenarla de algo nuevo. Un sonido. Una brisa. El color de las flores por las que había pasado cientos de veces, pero que nunca había notado realmente. Mi camino no apareció de repente. Lo creé yo, paso a paso. Durante mucho tiempo, mi identidad estuvo envuelta en lo que daba. Era la ayudante. La persona en la que se podía confiar. La persona que siempre aparecía cuando los demás no podían. Llevaba ese papel como una segunda piel. Pensaba que alejarme de él me haría sentir vacía. Pero lo que encontré fue espacio. Espacio para redescubrir lo que me gustaba. Lo que creía. ¿Quién era cuando nadie me tiraba de la manga para pedirme algo más? Empecé a leer de nuevo, no por obligación, sino por placer. Retomé libros antiguos que nunca había terminado, y dejé que las páginas me recordaran mi curiosidad. Un tranquilo jueves por la mañana, salí a desayunar. El camarero me preguntó si esperaba a alguien. Sonreí y le dije, no, solo estoy yo, y, por primera vez, sentí que era suficiente. Me senté junto a la ventana, bebí mi té lentamente y observé el mundo pasar sin necesidad de explicar mi soledad. Volví a conectar con una vieja amiga de la iglesia. Quedamos para comer y hablamos durante horas. Me habló de su jardín. Yo le hablé de mis límites. Nos reímos. Fue fácil. Sin expectativas. Sin puntuaciones. Solo dos mujeres recordando quiénes eran antes de serlo todo para los demás. Eso también se convirtió en parte de mi camino. Ya no mido mi valía por el número de personas a las que complazco. Ya no pido permiso para descansar. Digo, no, sin culpa y, sí, sin miedo. Tomo decisiones no por miedo a quedarme fuera, sino por el deseo de ser fiel a mí misma. Mi camino ya no está pavimentado con resentimiento. No se basa en el silencio ni en el sacrificio. Se basa en la elección. En la verdad. En la fuerza tranquila de alguien que ha sido ignorado y ahora ha decidido mirar hacia adentro. Encontrar mi camino no significó dejar atrás a mi familia, significó dejar de seguir una ruta que solo conducía al agotamiento. Sigo queriéndolos, siempre los querré, pero ahora camino a su lado, no detrás. Y si se quedan atrás, ya no me detengo para cargar con el peso que se niegan a levantar. Sigo adelante, no me alejo, sigo adelante, hacia mí misma, hacia la paz, hacia mi hogar. Hay cosas que probablemente nunca les diré. No porque tenga miedo, sino porque sé que las palabras quedarían suspendidas en el aire y caerían en saco roto. Porque a veces, la verdad solo tiene sentido para la persona que la ha guardado en silencio durante demasiado tiempo. Pero si alguna vez estuvieran dispuestos a escuchar, sin responder, sin defenderse, solo a escuchar, esta es la verdad que les diría. Ojalá supieran que nunca necesité grandes gestos. Nunca necesité regalos caros ni largas disculpas. Necesitaba que pensaran en mí. Que me tuvieran en cuenta. Que me incluyeran. Necesitaba que se detuvieran antes de tomar una decisión que me excluyera. Necesitaba que recordaran que yo también tengo sentimientos, aunque nunca montara una escena. Que yo también sufro, aunque lo lleve en silencio. Ojalá supieran que nunca quise que me pagaran, nunca di nada porque esperara algo a cambio, pero sí esperaba gratitud, no la que se dice una vez al año en una llamada telefónica apresurada, la que se refleja en cómo se habla a alguien, en cómo se valora su tiempo, su energía y su sacrificio. Di porque los quiero, pero el amor no es ciego, y el amor no borra el agotamiento. Ojalá lo supieran. Ojalá supieran cuántas noches me senté en silencio, tratando de convencerme de que no había hecho nada malo. ¿Cuántas veces me quedé mirando al techo, preguntándome si esto era lo que pasaba en las familias cuando los hijos crecían, que tal vez la distancia era normal?
Pero en mi corazón sabía que no era distancia, era distanciamiento, y dolía más de lo que dejaba ver. Ojalá supieran que aún recuerdo cada pequeño detalle, los dibujos pegados en la nevera, las rodillas raspadas que besé, las tartas de cumpleaños que me quedé hasta tarde decorando. Recuerdo los llantos silenciosos de las pesadillas y las risas de los chistes tontos que solo una madre fingiría que eran graciosos. No guardo esos recuerdos como armas. Los guardo como si fueran cristal frágil. Porque en esos recuerdos, ellos aún me veían. Y en algún momento, eso cambió. Mi amor por ellos sigue ahí, pero ya no me cuesta mi voz. Ahora sé que poner límites no es el fin del amor, sino el comienzo de la dignidad. Y he encontrado una vida más allá de la espera. Si eres una mujer que alguna vez se ha sentido olvidada, que esto te sirva de recordatorio. No estás sola, eres digna de ser amada, y nunca tendrás que pagar por tu lugar en la vida de nadie. Ya no. Gracias por estar aquí. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Vea otra historia impactante haciendo clic a la izquierda y no olvide suscribirse para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.